Continuamos en Arranca, Puerto Rico, y con nosotros periodista, trabajador social, Jorge Almodóvar Capielo. Bueno, Jorge. Buenos días, Rey. Buenos días a la doctora Gualesca, a Manuel, los controles y a toda la audiencia de Católica Radio. Bueno, Gualesca, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Y hoy estamos hablando, o vamos a trabajar el tema con Capielo sobre las situaciones que llevan, ¿verdad?, como estresantes, ¿verdad?, que nos llevan a la toma de decisiones. Creo que eso es lo que vamos a estar... Correcto. Conflictivas, situaciones conflictivas que nos llevan a tomar decisiones un poquito desacertadas, en el sentido de todo esto que hemos estado viendo y las presiones que se han estado teniendo, como por ejemplo la muerte de esta joven Arely, por causa de un celular, y otros incidentes violentos que hemos visto, que parten quizás de un evento que, por más sencillo que se vea, trae como consecuencia quizás la muerte o la agresión física o la agresión fuerte de un ser humano. Pues así, fíjate, el asesinato de Arely en medio de una disputa por un celular, que no es el único. Hubo luego otro asesinato, sí, donde hubo otro celular envuelto. Pone de relieve los pobres niveles de tolerancia que vive nuestro país y la continuación de la violencia de género que sigue viviendo en nuestro país. A diario en la calle vemos también cómo son tan pobres los niveles de tolerancia, porque te suenen la bocina, porque te digan, salen palabrotas, expresiones, y eso denota la poca tolerancia que vive el país. Cuando los niveles de tolerancia son adecuados en una sociedad, todo el mundo se siente más cómodo, todo el mundo se siente contento, todo el mundo se siente feliz. Es como vivir en el paraíso, porque permite que los ciudadanos disfruten a plenitud la verdadera calidad de vida. La tolerancia es, podemos decir, la base del respeto mutuo entre personas de diferentes razas, religión, ideología política, o dicho de una manera más sencilla, es la base de toda democracia. Esa es la tolerancia. En Puerto Rico, yo recuerdo, Gualesca, que vivimos un periodo corto de cierto grado de tolerancia después que lo habíamos perdido. Sí. Y fue después del huracán. Después del huracán. Porque después del huracán se dio esta dinámica donde la comunidad se hizo partícipe de todos los procesos y de ayudar, de ser comunidad realmente, de ser buen vecino, de ayudar al que estaba necesitado, de compartir lo poco que teníamos en nuestra casa. Y quizás ese momento de incertidumbre, de desesperanza, nos llevó a tolerar. Correcto. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la enseñanza que se supone que nos traera ese evento tan difícil, y que en aquel momento sacó a la luz que podíamos ser tolerantes con los demás? Pues si recordamos lo que pasó después del huracán, en Puerto Rico vivimos ese periodo corto de tolerancia. Luego del impacto del huracán María, fueron unos días en los que todo el mundo entendió que para sobrevivir había que trabajar en conjunto. Exacto. Tenemos que ser tolerantes, había que comportarse de manera civilizada. No había agua, no había luz, había que echar a un lado el miedo de salir a la calle, había que comportarse de manera civilizada. En fin, había que ser tolerantes sin importar la manera en que uno pensara o cómo se sintiera. Y aún en las filas para buscar las pocas provisiones que había, dentro de todo los incidentes fueron mínimos. Bien mínimos. O sea, en ese momento tan difícil, de verdad que comprendimos la importancia de ser solidarios ante el dolor ajeno. Correcto. De ser empáticos unos con los otros, de compartir lo poco que tenemos, y sobre todo ese aspecto de la tolerancia estuvo presente porque hubo gente que estuvo 6 horas esperando por una bolsa de hielo. Eso es así. O sea, estamos hablando de que en el momento tan difícil en el que nos encontramos, pudimos entender que la tolerancia era parte vital de nuestro diario vivir. Pero parece que esa tolerancia se fue muy rápido. De hecho, ayer yo daba una vuelta por el supermercado, y tú sabes que hay un aviso de una tormenta que hasta ha variado.
y vi que los niveles de tolerancia han cambiado muchísimo por comprar una caja de agua. Así que pareciera que hemos retomado el camino de la discordia rápidamente a todos los niveles. Y hoy se nota más que nunca la falta de tolerancia en un momento cuanto más se necesita de ser tolerante. Y es que la intolerancia crea discordia, crea desasosiego, porque cuando hay intolerancia pues permea más allá del círculo de aquellos que la crean, generar incertidumbre en los que están fuera de la situación. Entonces la incertidumbre que reina hoy en día en nuestra isla, verdaderamente yo creo que es lo menos que necesitamos ante las situaciones tan críticas que estamos viviendo. Sí. Porque al final no importa quién tiene la razón, lo que importa es que todos seamos tolerantes y facilitemos llegar a un punto de concordancia por el bien del pueblo de Puerto Rico, que es a quien debemos proteger. En la gerencia eso se llama ganar y ganar. Correcto. Y nadie tiene la verdad plena. Exacto. Todos tenemos que ceder. O sea, tenemos que en algún momento de nuestra vida ceder ante situaciones que realmente cediendo vamos a ganar, porque no siempre tenemos la razón, no siempre tenemos la única verdad, y nuestra verdad no siempre es la que debe imperar, porque tenemos que también hacer lo que Dios nos dijo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ponernos también en el lugar de ese prójimo, que eso es parte de la tolerancia. Claro que sí, parece difícil que en pleno siglo XXI exista muchos individuos intolerantes con los demás. Es para llevarse las manos a la cabeza. Cuando uno pone las noticias y ve, por ejemplo, al presidente norteamericano Donald Trump, que tiene un gran número de seguidores, en las posturas que toma, uno piensa, algo no va bien, algo no está funcionando cuando vemos que esa situación. Fíjate que las personas intolerantes lo expresan de diferentes maneras. Por ejemplo, en una conversación sobre género, sobre homosexualidad, sobre la vida matrimonial, dejando claro que viven todavía con mentes intolerantes, porque solamente es su postura la que permea, sin respetar lo que piensa el otro, y se forman discusiones cuando se habla de la política, y se apoyan rápidamente en situaciones que traen a su vez perjuicios, pero sobre todo hace patente ese malestar con un tono agresivo, que es lo malo o la parte negativa o más difícil de la intolerancia, que se manifiesta con un tono agresivo. No es lo que me dices, es cómo lo dices. Correcto. Entonces viene la agresividad, viene el resentimiento, la expresión poco educada, y sin duda a las personas intolerantes hay que mantenerlas lejos, porque traen situaciones bien difíciles. Hay unas señales que yo estuve recopilando que tienen las personas intolerantes, por ejemplo, y que podemos irlas comentando. Una persona intolerante está llena de prejuicios. La persona intolerante tiene demasiados prejuicios, es decir, prejuzgan a una persona, a una situación, a base de una opinión previa o algo que se conoce mal, de lo cual no tiene toda la información, y además se dejan influenciar por los estereotipos, ideas de algo o alguien aceptadas como patrón de cualidades o comportamientos. En cierto sentido, las primeras impresiones que uno tiene, pues hacen que este tipo de ataques se den porque asumimos o presumimos. Yo a veces cuando estoy ofreciendo terapia de pareja, uno de los mayores problemas que hay en terapia de pareja es que ella asume que él debió saber y él asume que ella debe imaginarse tal cosa. Claro. Y el asumir nos puede traer situaciones de intolerancia, claro, incluso en el mismo seno de la familia. Y ha ocurrido porque estuve en una charla con una persona que me dice, pero es que ella tenía que saber que yo iba para el baño y yo no la llamé porque ella tenía que saber que ella había salido para el baño. O sea, no hubo una comunicación. Esa falta de comunicación definitivamente, claro, empiezan ahí los roces, y ahí empiezan las situaciones que las personas que son poco tolerantes o intolerantes, pues entonces expresan de una manera agresiva su postura, porque entonces ellos no entienden que han cometido un error, sino que la otra persona es la única persona que tiene la culpa dentro de las situaciones que ocurren. Otra característica del intolerante es que discrimina. Este modelo de pensamiento basado en
en prejuicios, en estereotipos, pues lo lleva a convertirse en personas discriminatorias, intolerantes, que a la mínima situación se enfurecen y suelen discriminar por cualquier tipo de cosa. Son fanáticos también los intolerantes. Las personas intolerantes son personas con un alto grado de fanatismo, porque son personas que creen firmemente en su idea, en su pensamiento, y la defienden con una pasión que llega a ser una pasión exagerada, desmedida, y crea un fanatismo, y a veces fanatismo grupal, en los que lo siguen, favorece la formación también de prejuicios. Son intransigentes, el intolerante es intransigente. Puede parecer que las palabras intolerantes o intransigentes son lo mismo, pero a pesar de estar relacionadas, no son exactamente lo mismo. La intolerancia es no aceptar las ideas de los demás, creer que lo sabes todo y debatir abiertamente esas ideas, mientras que la intransigencia es no ceder a las exigencias y peticiones de los demás. Pues las personas intolerantes son también muy a menudo intransigentes. Y una característica bien interesante que tiene el intransigente es que no escucha. Las personas intransigentes, las personas intolerantes defienden sus ideas, pero no solo eso, sino que no escuchan la opinión de los demás. Solamente es mi idea, mi pensamiento. Como piensan que tienen razón en todo, pues su idea es la única que cuenta, y consideran que saber lo que piensan otras personas es una pérdida de tiempo, porque después de todo ya yo lo sé todo. Exacto. Y no hace falta otra opinión. Y obviamente me mantengo en mi espacio, porque el que sé soy yo, y los demás no tienen la razón. Yo soy el único que tengo la postura, yo tengo la realidad, yo soy yo, y son yoístas. Le quito el standing, el nivel a la persona para poder debatir o exponer su propia idea. Y obviamente estamos analizándolo desde el punto de vista del intransigente, ¿verdad? Y eso mismo, y del intolerante, y lo podemos llevar a lo que es el acosador, claro, en la violencia doméstica, definitivamente. y lo podemos llevar a lo que es el acosador en el acoso laboral, claro, y lo podemos llevar a lo que es el acosador en los niños, el bullying. Niveles, claro, o sea, estamos hablando de que estas son las características de una persona que acusa o maltrata a otra. Correcto. El intolerante también son personas autoritarias. La personalidad del intolerante es autoritaria, es un conjunto de características individuales que generalmente se aprenden durante la infancia y que incluyen rasgos antidemocráticos, intolerantes, pero son los autoritarios. También el intolerante tiene problemas con las relaciones interpersonales. Tienen situaciones difíciles, no pueden relacionarse con los demás, porque siempre, como tienen la razón, usualmente son personas aisladas y solitarias, y porque siempre que logran o pretenden realizar una relación interpersonal, les genera conflicto. Poseen un pensamiento único, que ya lo habíamos hablado, o esto es blanco o esto es negro, no tienen términos medios. Esto es así o es del otro modo. Aunque sean daltónicos. Porque son dictómicos más que otra cosa. Exacto. También el intolerante tiene miedo a la incertidumbre, porque son personas que quieren tener todo bajo control y piensan que todo es de la manera en que ellos lo piensan, y tienen pánico a la incertidumbre, a que no quieran aceptar que hay otros puntos de vista, y eso los hace ser intransigentes. Psicológicamente son inflexibles, son personas rígidas. Una de las causas del punto que hemos dicho es que ese pensamiento rígido es que solo piensan porque existe una verdad, la suya, y no dan paso a otra. Explotan a la mínima. O sea, son personas, como dice el lenguaje popular, a medio maniquetazo se encienden. Son personas tan intolerantes que ven a los demás como una amenaza. Y al verlos como una amenaza, que se sienten minimizados. Y obviamente eso parte de una baja autoestima. Baja autoestima, correcto. O sea, tenemos una baja autoestima y obviamente pensamos que los demás lo que quieren es hacernos daño, y tan pronto, antes de que me den el golpe a mí, yo lo doy primero. Correcto. Usualmente estas personas que son así, explotan, se sienten autoritarios, tienen una baja autoestima, no pueden permitir ni siquiera una oportunidad para que le den una opinión contraria,
porque definitivamente los destruye, los derrumba, Exacto. los quitan de su pedestal. Y obviamente tampoco aceptan los cambios a las rutinas. No aceptan la crítica tampoco. Ni la crítica ni los cambios a las rutinas. Son personas que no saben encajar. Tú no me improvises porque yo no sé cómo... No salgo de ahí. No sé cómo actuar, yo no sé cómo seguir adelante, porque definitivamente... Y son unas personas que critican, que señalan, que discriminan, que atropellan, pero no le menciones nada. No lo señales. No lo señales porque lo que te vas a encontrar es una fiera de frente. Pues mira, Hueleca, desde el punto de vista cristiano, se espera que la humanidad sea más inclusiva y tolerante, recordando que Dios no excluye a nadie. En Dios estamos todos. Ante la intolerancia hay que hablar de la misericordia, esta forma de actuar, ese comportamiento en que tratamos de incluir a todos en nuestra vida, en que evitamos encerrarnos en nuestras propias mentes, en nuestras propias inseguridades. El Papa Francisco muchas veces habla de que nos maquillamos de seres misericordiosos, pero que realmente no lo somos. Pues desde el punto de vista cristiano hay que prepararse para ser inclusivo, para aceptar al otro, para abrirnos al otro. Es curioso, ayer el evangelio que se leía en la misa, había una parte que decía que cuando llegara el momento en que vamos a entrar a la vida eterna, nos van a decir, no te conozco, y cuando miremos a la mesa, decía que hay gente de norte, del sur, de occidente, y son gente que uno no se imaginaba que iban a estar allí. ¿Por qué eso es así? Porque, de hecho le dice la palabra, nosotros vamos a ser juzgados por el amor, por la misericordia, por ser seres misericordiosos. Por eso es importante, y desde el punto de vista cristiano, que seamos más misericordiosos, que podamos ver al otro con los mismos ojos, con los mismos sentimientos, con el mismo corazón de Jesús. En la medida en que podemos lograr eso, de mirar al otro con el mismo corazón de Jesús, vamos a ser misericordiosos. No se trata de hacer muchas cosas, sino hacerlas con amor y por amor. Claro, y eso es bien importante, porque por sus frutos los conoceréis. Claro. Y el fruto debe ser amor, debe ser paciencia, debe ser benignidad, debe ser bondad hacia los demás y amar a su prójimo, como señalé ahorita, amarnos los unos a los otros. Y fíjate, en ese tiempo de post María, el amor brilló, claro, el respeto brilló, y hay eso que acabas de decir del Papa es bien interesante, porque muchas veces nos maquillamos para la iglesia, y en la iglesia somos una cosa y fuera de la iglesia somos totalmente distintos, porque no amamos a los demás. Nos pasamos todo el tiempo buscándole los errores a los demás sin ver la paja que tenemos, la viga que tenemos en nuestro ojo. Miramos a la paja que tienen los demás, pero la viga de nosotros se queda ahí tapándonos, y nuestros prejuicios, nuestras propias dificultades, nuestras propias dolencias, nuestros propios sentimientos no nos permiten amar. Y lo primero que tenemos que hacer es ir donde ese maestro, ¿verdad? Claro. Que es nuestro Padre, y decirle, cambia en mí este corazón y pon un corazón limpio y puro para amar. Hay una oración, Hualeca, que me enseñó recientemente el Padre Santín. Él es de la diócesis de Caguas, yo trabajo en Caguas, y es una oración bien sencilla, dura 5 minutos, y él me decía sentarse y decirle como el ciego de Jericó al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y dejarte mirar por Dios, dejarte mirar por Él. Y cuando termine ese momento en que te dejas mirar por Él, decirle: yo soy el hombre, yo soy la mujer de quien Dios ha tenido misericordia. Cuando yo me siento que Dios ha tenido misericordia conmigo, puedo ser misericordioso con los demás. Lo que pasa es que a veces miramos a Dios desde nuestra limitación, desde nuestra miseria, desde nuestra podredumbre. Y es como el niño que le ponen ropa nueva, lo limpian y se va al patio y empieza a brincar, rompe su ropa, cae en un lodo y dice: ay, yo me voy a alejar de papi, porque si papi me ve así. Pero si el niño viera a su papá de otra manera y dijera: no, papi cuando me mire me va a limpiar, me va a poner ropa nueva, como lo dijo pródigo. Exacto. Entonces sentiría su misericordia y podría ser más misericordioso. Así que la fórmula sería: ante la intolerancia, el amor, la misericordia, mirar a los demás con los mismos sentimientos y el mismo corazón de Jesús. Pero para poder hacer eso,
antes tengo que experimentar la misericordia de Dios. Y cuando experimento la misericordia de Dios, wow, tú te das cuenta que aunque cometas 1000 errores, aunque te pase como a San Pablo, que haces el mal que no quieres y dejas de hacer el bien que quieres, aunque des un paso hacia atrás y 10, un paso hacia adelante y 10 hacia atrás, Dios te ama siempre, y te ama, como dicen los niños pequeños, te ama porque sí, sin merecimiento. Exacto. Te ama porque le place amarte, porque eso es parte de él. Pues si el ser humano aprendiera a amar porque sí, porque el otro es un ser humano, porque el otro es persona, porque el otro tiene dignidad, seríamos más tolerantes en este mundo. Y definitivamente tendríamos un país diferente. Totalmente. Porque nos pudiéramos entender unos a los otros y pudiéramos sentir el amor tan grande que Dios ha tenido con nosotros. Porque cuando nosotros demostramos el amor de Dios, que Dios ha puesto en nosotros, hacemos la diferencia y estaríamos menos expuestos a actuar de la manera precipitada de la intolerancia y estuviéramos más dados a escuchar, a analizar y amar. A mí me encantaría ver, por ejemplo, en el hemiciclo de nuestro país, más tolerancia entre nuestros legisladores, entre los presidentes legislativos y los cuerpos de mayoría y de minoría. Me gustaría ver más tolerancia en las agencias de gobierno, tanto de los que están allí para servir como de los que buscan el servicio. Claro. Está en todos los niveles. Y yo creo que la respuesta es el amor verdadero, misericordia. Que cometemos errores 1000 veces. Cuando nos examinamos, vemos todos los errores que cometemos. Pero si Dios ha sido misericordioso conmigo y renueva su amor cada instante, porque yo no lo puedo ser con los demás. Cuando yo vea en los demás el rostro de Jesús y lo pueda amar porque tiene el rostro de Jesús, porque es digno, porque es un ser humano como yo y fue creado con la misma dignidad, voy a poder también ser misericordioso porque antes Dios ha tenido misericordia conmigo. Así es. Qué maravilloso hablar sobre esto, ¿verdad? Eso es una cosa que definitivamente nos llena de paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Eso es así. Y es importante establecer que tenemos que comenzar a amar, que tenemos que comenzar a irnos con, como tú dices, y como esa sabia oración delante de nuestro papá, para que nos dé un poquito más de tolerancia dentro de los procesos que vivimos en la vida. Estamos viviendo situaciones difíciles en nuestro país, en nuestras familias, pero tenemos que ser tolerantes. Antes de terminar, unas frases que encontré sobre la tolerancia. Cuando entiendas que hay otra forma de ver las cosas, entenderás el significado de la palabra tolerancia. El mayor resultado de la educación es la tolerancia. Una de las principales virtudes sociales es la de tolerar en los demás lo que nos prohibimos a nosotros mismos. Debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes. Y el amor empuja a tener hacia los demás la fe, el mismo respeto que se tiene por la propia personalidad. Recordarles, Waleska, que estoy disponible en mi oficina aquí en Ponce, que está ubicada en la urbanización San Antonio, al lado de la escuela Dr. Pila. ¿El número de teléfono? Estoy disponible para charlas, conferencias, también estoy atendiendo citas privadas en consejería clínica, en depresión, ansiedad, terapia de pareja. Me pueden conseguir en el 787-324-1376, 324-1376. Ahí estamos con mucho gusto para atenderlos en cualquier necesidad que esté a nuestro alcance de servir. Qué bueno que podamos tener personas comprometidas y que están dispuestas a ayudar. Y si usted tiene una necesidad, usted tiene una situación en la que necesite ayuda, necesite apoyo y necesite de unas palabras sabias, un consejo sabio, por favor comuníquese al número 787-324-1376, 324-1376. Con mucho gusto estamos allí para servirles. Y le damos las gracias por estar nuevamente con nosotros. A ti ha sido una alegría compartir el espacio contigo, Waleska. Siempre te escucho. Esto ha sido un junte para la historia. Claro que sí. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y definitivamente quiero despedirme con este mensaje. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje. Esa es la consigna final. Mañana regresa el programa Arranca Puerto Rico. Bendiciones. Buenos días.
Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros a través de este Facebook Live. Les agradezco siempre el respaldo y que me siguen. Y como siempre les digo, recuerden que los problemas y las situaciones siempre existen, pero una nueva senda siempre es posible. Hasta el próximo encuentro.